Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Gracias a nuestro Dios, Él me permite hacerlo. Y es para mí, como siempre lo digo, un privilegio disertar acerca de la palabra que nuestro Dios nos dejó a través del Espíritu Santo. Hoy voy a comenzar un nuevo tema y este tema trata sobre la caída del hombre. Estará basado en el capítulo 3 de Génesis. La caída del hombre, vamos a estarlo estudiando, así como lo hice la primer familia, sus hechos, Adán y Eva e hijos. Vamos a estar estudiando este tema, la caída del hombre, en unas 6 clases. A mí siempre, les repito, me gusta enseñar a dejar una enseñanza que quede completa y que quede aclarada en base a la voluntad del Señor. Como siempre, yo pido a todos ustedes, hermanos y hermanas, sus oraciones, porque es por la voluntad de Dios y por la dirección del Espíritu Santo que se presenta la palabra de nuestro Dios. De tal manera que yo siempre necesito de sus oraciones para hacer lo mejor en cuanto al trazo de la palabra. Entonces, hablando en relación a la caída del hombre, vemos que el segundo acto del drama de la humanidad es trágico. ¿Por qué? El primer acto ha sido la creación y ha sido la formación del hombre y luego que se le dio a Adán su mujer Eva. Pero en este segundo acto es un drama de la humanidad y es trágico. Inicia con la llegada de un nuevo actor. Es una serpiente y retrata la caída de la humanidad de un estado de completa inocencia y una relación perfecta con Dios. Lo vamos a ver desglosado en cada una de las partes que les estaré presentando. Como les he dicho, serán a lo mejor unas 6 partes que vamos a estar presentando. Yo tomaré cuidado de hacer un resumen de cuando ya vayamos adentrándonos en la tercera, cuarta, quinta y sexta lección para no perder el hilo de lo que se está estudiando en relación a la caída del hombre. Vamos a ver en primer lugar la tentación y la caída. La tentación y la caída. Yo espero que usted se grabe estos puntos principales. Y para ello vamos a leer de Génesis capítulo 3, los versos 1 al 7. Noten lo que ahí se dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Noten, aquí está hablando la mujer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, habla la serpiente, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo cuando leo una porción quisiera hacer un trazo desde el verso 1 que he leído hasta el verso 7 en una forma rápida. En cierto modo yo me desespero porque quisiera decirles todos los detalles de una sola vez. Pero quiero hacerlo como lo hago siempre, el análisis que presento versículo por versículo, que es lo mejor. Entonces empecemos con el versículo 1. La serpiente entró en el huerto donde Dios había colocado a Adán y Eva. Aquí tiene que estar, hermanos, hablándose de una serpiente de verdad, porque el autor así la identificó como una de las criaturas que Dios había hecho. Además, utilizó el término hebreo común para serpiente, y ese término común en el idioma hebreo para serpiente es nachas, repito, nachas, que aparece 5 veces en Génesis capítulo 3 y 31 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, nachas es la palabra que se usa de la vara de Moisés cuando él se presentó ante Aarón y que convirtió esa vara en una serpiente cuando la arrojó al suelo. Ese episodio se narra en Éxodo capítulo 4 y capítulo 7. Ahí queda bien claro. Y describe en ese episodio de Moisés a las serpientes ardientes que el Señor envió a los israelitas rebeldes en el desierto. Además, es el término que Dios usó también, o sea, la palabra nachas, cuando le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la colocara en un poste, y que aquellos que habían sido mordidos podían mirarla y eran sanados, podían ser sanados. Esa descripción la tenemos específicamente en el capítulo 21 de Números. Bueno, lo anterior quiere decir que la serpiente no era un dios mitológico ni una criatura semidivina como algunos la han presentado. Hay intérpretes judíos posteriores que entendieron que la serpiente de la cual se habla aquí en Génesis fue un instrumento que el diablo usó para tentar al primer hombre y a la mujer. Eso es bien claro. El autor del libro apócrifo, cuando digo un libro apócrifo, es no inspirado, pero hay 10 libros apócrifos no inspirados. La versión Nácar Colunga los incluye, y uno de ellos es Sabiduría de Salomón. Y miren lo que dice: Dios creó al hombre para que no muriera. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Dice esto en Sabiduría de Salomón, capítulo 2, versos 23 y 24. Los escritores
del Nuevo Testamento creían que Satanás habló por medio de la serpiente, engañando a los padres de la humanidad en el huerto del Edén. El apóstol Juan registró las palabras de Jesús de la siguiente manera. Noten lo que tenemos en Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y yo me salto. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Al apóstol Pablo le preocupaba que los falsos maestros estaban engañando a los cristianos de Corinto y escribió estas palabras en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y también el apóstol Pablo afirmó en 2 Corintios capítulo 11 versos 14 y 15, dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, el apóstol Pablo creía que Satanás podía disfrazarse con el fin de engañar. Claro, con el fin de engañar a las personas, lo cual es evidentemente lo que hizo en el principio, utilizando la serpiente como su instrumento para tentar al primer hombre y la mujer en su paraíso terrenal. Note lo que dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer los versos 9 y 15. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y aquí mismo en Apocalipsis vamos hasta el capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la aparición repentina, porque es una aparición repentina de la serpiente, en este relato bíblico, a lo mejor puede a nosotros sorprendernos si previamente no conociéramos el relato, si no tuviéramos lo que se nos describe aquí en Génesis capítulo 3. Sin embargo, el impacto no podía ser tan grande como lo fuera para esta mujer, que fue una mujer confiada. Una mujer confiada. De repente, nosotros vemos que esta mujer se encontró conversando con una serpiente que era astuta. Dice que era astuta más que todos los animales del campo. O sea, que los demás animales del campo, los cuales, por supuesto, Dios había creado. El término astuta, hermanos, que es la palabra del idioma griego arún, con M al final, arún, sin H, puede entenderse como una virtud positiva cuando se traduce como prudente o como avisado. Voy a leer algunos versículos que tenemos aquí en el Antiguo Testamento usando la palabra astuta en el sentido positivo. Vámonos a Proverbios capítulo 12, versos
16 y 23. Proverbios, capítulo 12, versos 16 y 23. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Vamos al verso 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica las necedades. Luego pasemos al capítulo 13, verso 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Pasemos al capítulo 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Y un poquito más abajo, versículos 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ustedes pueden ver que el término astuta, o sea, sinónimo de prudencia, puede entenderse aquí como una virtud positiva cuando se traduce pues como prudente o como avisado. Sin embargo, tiene una connotación negativa cuando se consigna como astuto, y vamos a ver en este aspecto negativo, vamos a ver en Job capítulo 5 y el versículo 12. Ahí, en Job capítulo 5, versículo 12, noten cómo se está expresando. Que frustra los pensamientos de los astutos. Ahí está siendo usado en forma negativa, para que sus manos no hagan nada. Aquí mismo en Job capítulo 15 vamos a consultar ahora. Y vamos a consultar el verso 5 del capítulo 15. Dice, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Miren, en forma negativa. Bueno, con esto basta para entender pues que hay el uso de los dos aspectos de la palabra astucia cuando se refiere a la prudencia o se refiere a avisado, y cuando se refiere la palabra astuta en forma negativa al que quiere causar daño. Entonces, su uso más importante es, por supuesto, la referencia a la serpiente que se ve aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1. En Génesis capítulo 3, versos 1 hasta el 5, vemos un contraste entre una visión maliciosa de la serpiente contra la inocencia casi infantil de Adán y Eva. Porque hasta este momento tenemos que ver a Adán y Eva en la forma más inocente que podemos nosotros imaginarnos, porque no hemos entrado a la situación pecaminosa. Aquí lo que se está viendo es el desempeño de la serpiente. Más adelante yo voy dando más explicaciones al respecto de el papel de esta serpiente. Entonces, ¿por qué la serpiente le habló a la mujer y no al hombre? Uno puede preguntarse eso. ¿Por qué la serpiente le habló a la mujer y no al hombre? Es algo que no está claro en la narración que nos presenta la Biblia, pero por supuesto que lo estudiamos. Algunos han dicho que las mujeres son naturalmente vulnerables más que los hombres. El apóstol Pablo explicó que Adán no fue engañado, sino que la mujer
siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 14. Por otro lado, el apóstol Pablo no tenía nada que decir sobre la naturaleza de Eva, como si fuera más ingenua que Adán. Simplemente dijo que en contraste con su marido, que pecó con los ojos bien abiertos, o sea que pecó completamente, voluntariamente, ella fue engañada. Bueno, el apóstol Pablo hizo recaer la culpa última del primer pecado sobre Adán en Romanos capítulo 5, los versos 12 al 19, pero antes voy a dar una explicación y después vamos a leer esta larga cita porque es muy, muy interesante. Ella, o sea, Eva, aún no había sido creada cuando Dios le dijo a Adán que moriría si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo anterior puede querer decir que el único conocimiento que Eva tenía sobre el árbol prohibido era lo que había escuchado de Adán. Tal vez la serpiente lo sabía, porque enmarcó sus preguntas en términos de una mala interpretación de la prohibición y del carácter de Dios. Entonces, mire, leamos en Romanos capítulo 5, desde los versos 12 hasta el verso 19. Miren qué interesante lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay que seguir el proceso de esta interesante narración. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea Adán, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, o sea Cristo Jesús. Y aquí lo dice, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por el pecado de Adán entró la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, habla de Adán, condenación, y habla del Señor Jesucristo, salvación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos somos nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos.
cómo hemos sido constituidos justos por nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la tentación comenzó con una pregunta aparentemente inocente. Aparentemente inocente. Miren lo que la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Acuérdense que ¿quién había hablado primero? Eva. Y Eva le había dicho a la serpiente lo que Dios les había recomendado, que no tenían que comer de ese árbol. De entrada, ustedes pueden ver la astucia malévola. ¿Por qué? Porque la serpiente exageró el mandamiento de Dios, afirmando que Dios no permitiría que el hombre y la mujer comieran de todos los árboles del huerto. Noten, hay que ponerle cuidado con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hay que entender en el lenguaje que todos nosotros tenemos, hay formas de comunicarse que de acuerdo a cómo usemos nuestro lenguaje, que lleva implícita ironía o sarcasmo, hay formas de preguntas que inmediatamente llevan una respuesta. Y aquí se ve esto, la serpiente en la forma en cómo ella está hablándole a Eva, como quien dice: no hombre, si eso no es cierto, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Implícitamente les está diciendo: no, ustedes pueden comer. Ustedes pueden comer. Entonces, nosotros, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Fue, por supuesto, hermanos, una burda tergiversación, porque Dios generosamente les había dado acceso a todos los árboles excepto a uno, al cual se le impidió el acceso. Entonces, al enmarcar la pregunta de esta manera, la táctica de la serpiente fue crear duda en la mente de Eva sobre el carácter de Dios. Mire, no hay una cosa que desestabilice el pensamiento humano, cuando se crea duda en una persona. Yo puedo tener el más alto concepto de una persona, pero de repente viene alguien y me dice una cosa negativa de esa persona que yo tengo un alto concepto. Y si yo soy débil de mi mente, le empiezo a dar cabida a esa duda que me presentan de la persona de la cual yo tengo un alto concepto, y entonces aquel alto concepto de mi amigo, mi amiga, mi hermano, quien sea, empieza a tambalear, empieza a dudar aquella buena apreciación que yo he tenido. Pues esto es lo que hace la serpiente. Esto es lo que hace, hermanos. La táctica de la serpiente fue crear duda en la mente de Eva sobre el carácter de Dios. Noten los versículos 2 y 3. La respuesta de la mujer tuvo la intención de corregir a la serpiente, recordándole la declaración de Dios, porque ella lo hizo, le recuerda la declaración de Dios. Sin embargo, al hacerlo, ella misma exageró. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, Eva explicó con precisión que Dios le permitió comer libremente del fruto de los árboles del huerto. Sin embargo, luego
exageró la prohibición en relación con el fruto del árbol que está en medio del huerto. Es decir, que en lugar de decir simplemente que se les prohibió comer, por supuesto, comer de él, añadió que ni siquiera podían tocarlo. Fíjese bien, le añade esto, que ni siquiera podían tocarlo, o el resultado sería la muerte. Es posible que el mandamiento original de Dios incluía una prohibición a lo mejor de también no tocar el árbol, posiblemente. Sin embargo, el autor de Génesis deliberadamente a lo mejor eligió no revelar este detalle hasta cuando leemos en Génesis capítulo 3, versículo 3. Sin embargo, es más natural interpretar la respuesta de Eva como una exageración del mandamiento de Dios. O sea, le aumentó. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la declaración de Eva parece dar a entender que pensaba que Dios era un Dios severo, un Dios arbitrario, por poner un árbol así en el huerto para luego prohibirles a Adán y a Eva disfrutarlo. Por eso miren lo que se nos presenta aquí en los versículos 4 y 5. Aquí en este punto, la serpiente vio la oportunidad de impugnar el carácter de Dios culpándolo de mentir. Y claro, ¿si quién era la serpiente? Satanás. Y Satanás va a estar siempre dispuesto a decir de Dios lo peor. Le dijo a Eva, no moriréis. ¿Y quién le había dicho a ellos que morirían? Dios. Pero aquí Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios, y hay que ponerle cuidado acá, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, o sea, la mente. Ya vas a razonar de otra manera. Y seréis como Dios, imagínense. Y seréis como Dios. ¿Qué pensaría usted, hermano o hermana, que de repente, vamos a poner, no me gusta, pero para entenderlo, que un hermano o una hermana, ni quisiera pensarlo, pero que de repente este hermano lo toma Satanás o hermana y le dice a usted, mire hermana, si usted tiene la posibilidad, o no la posibilidad, sino la realidad de que usted sea como Dios, que usted tenga muchas virtudes de Dios o los atributos de Dios. Esto es lo que se le dijo a Eva de parte de la serpiente. Seréis como Dios, y le dice, sabiendo el bien y el mal. Imagínense, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, declaró que Dios no es bueno ni misericordioso. Eso le estaba diciendo. Dios no es bueno, Dios no es misericordioso, porque Dios te mintió cuando te dijo todo eso. Declaró que su verdadero interés no era Adán ni Eva. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la serpiente describió a Dios como un egoísta, como un celoso, como un engañador. Así lo describe. Afirmó que el motivo real de Dios en la prohibición era impedirles a las personas que había creado ser todo lo que podían ser. Todo lo que podían ser. Cuando le dice, sabiendo el bien y el mal, sabiendo el bien y el mal, y ser como Dios. Entonces,
La serpiente pues le insinuó a la mujer que Dios quería impedirle el destino que le correspondía ser como Dios. O sea, le está diciendo, tú serás inmortal, tú serás eterna y tú siempre conocerás el bien y el mal. Qué cosa, ¿verdad? Esta es la obra de Satanás. Más adelante vamos a ver más claro sobre esto, pero es una realidad. La obra de Satanás así se presenta siempre. La obra de Satanás siempre va a tergiversar lo que Dios con claridad ya ha dicho, lo que Dios con claridad ya ha revelado. Tenemos que recordar que Adán y Eva vivían en un tipo de paraíso en la tierra. Así es. Vivían en un tipo de paraíso en la tierra en el que se les proporcionaba todo lo que necesitaban para su bienestar. Les había puesto en un paraíso. Ustedes saben que aquí en la tierra, cuando alguien vive en una residencial bonita, la casa es grande, tiene jardín y está alejada de las otras casas, uno dice, ah, no, tú vives en un paraíso, porque las condiciones en que vive son excelentes, son buenas, ¿verdad? Hermanos, hermanas, Adán y Eva de veras vivían en un paraíso. Dios había declarado que su creación no únicamente fue buena, sino que buena en gran manera, dice. Su creación, fíjese que en cada uno de los días cuando hizo su creación y todo lo que iba haciendo desde el día 1 hasta el día 6, dice, y vio Dios que era bueno, 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 todo era bueno. Sin embargo, Adán y Eva sucumbieron a la idea de que Dios estaba ofrendándoles un bien mayor a ellos. Puede que hayan pensado que sería pequeña cosa desobedecer a su Creador. No, si no va a ser gran cosa el que obedezcamos a nuestro Creador a fin de alcanzar una inmortalidad y un conocimiento similares a los de Dios. Vamos a pensar y vamos a ser como Dios. A un nivel más profundo, la idea de llegar a ser como Dios tocó un punto sensible en sus corazones que resultó ser irresistible. Yo les pongo este ejemplo. Dios les dice, de todo pueden comer, de todo, imagínense. Ustedes imagínense nuestro contexto de aquí de nuestra nación, El Salvador, los mangos, los mameyes, todas las frutas tropicales que tenemos, y usted de repente está en una finca que tiene todo árbol frutal, los jocotes que son tan ricos, en fin, hay una diversidad de frutas tropicales y que usted todo lo agarra libremente. Usted imagínese cómo era ese paraíso. Y usted imagínese cuando Dios le dice a Adán y Eva, de aquel árbol, ese que está ahí en medio, no pueden comer. Pero usted ha visto, siempre cuando ando con mi esposa caminando en el carro, cuando andamos por muchos lugares y vemos un árbol frondoso, una ceiba frondosa, siempre nos expresamos, mira qué lindo ese árbol, qué lindo ese árbol. Cuando está en la mejor época de su mejor follaje, verde, y no digamos si tiene fruta comestible, es algo verdaderamente atractivo, un árbol bonito. Pues no dudemos que este árbol de cual el Señor les dijo que no debían de comer era atractivo. Y la serpiente tuvo que haber usado esa astucia para decirle, coman de ese árbol. No hay problema, el fruto es rico,
Y claro, Eva come. Por eso aquí en este versículo 6 dice, a pesar de que Dios prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la evidencia visual que confrontó a la mujer fue poderosa en su atractivo. Voy a dejar esta segunda parte para la segunda lección que vamos a presentar dentro de unos 25 minutos. Lord, como siempre, le ruego que si usted quiere más beneficio de estos mensajes aquí presentados, pues escuche la palabra de nuestro Dios. Pongámonos en oración. Padre Celestial, como siempre, estamos agradeciéndote, suplicándote que aprendamos de los errores que otros cometieron, no con el fin de vanagloriarnos, ni de sentirnos jactanciosos de que yo no he hecho eso o yo no lo haría. Señor, entendamos que de lo malo se aprende, pero con la mejor actitud. Y que por supuesto que aprendamos todo lo bueno que tú nos has expresado a través de tu verdad. La situación en que cayeron el primer hombre y la primera mujer es algo que debemos de saberla entender para el bienestar espiritual como verdaderos hijos tuyos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.